51ª parte. La cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. Segunda división. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, comenzaremos a desarrollar los respectivos sucesos del capítulo 17 dentro de la segunda división del presente libro, donde veremos la condición de Israel ante la realidad de que el último juez, Sansón, se ha ido, y para ello haremos un resumen de nuestro estudio en cuanto a la primera división para entrar en la segunda partición y entender así el panorama general de los distintos sucesos. Recordamos que el libro de los jueces es un registro de los fracasos de Israel, en contraste con Josué, que es el libro y el registro de sus triunfos. Josué, el líder valiente y comandante del ejército del Señor, ha pasado del escenario terrenal, y los efectos de su partida se hacen evidentes, los cuales se manifestaron prontamente, pues después de algunos años de este hecho, las tribus se separan y la unidad de la nación vista al comienzo se rompe. En consecuencia, pronto se encuentra en esclavitud en condiciones de servidumbre de un enemigo en común. Aunque Dios levantó jueces y hubo avivamiento tras avivamiento, sin embargo, estos, a pesar que fueron acompañados después de cada restauración, no obstante, finalmente fallaron. El último juez, Sansón, al final los deja en cautiverio, en la esclavitud, al enemigo que continuó hasta el día y tiempo de Samuel. Estos son los filisteos. El libro de los jueces, que sigue a Josué, nos da, sin duda, la historia posterior del pueblo que está marcada por el fracaso. En figura, aquí se ve a la iglesia visible en su condición dividida y en el cautiverio de las diferentes formas de males y errores. También vemos la forma de Dios en cada liberación, ejemplificada en estos hombres de consagración y poder a los que el Señor ha levantado, los cuales son tipos de los diferentes avivamientos de esta edad. La liberación final, que vendrá cuando el Señor capture, arrebate a su pueblo, no está representado aquí en este libro de los jueces, excepto como lo podemos observar en la victoria de Samson al final de su carrera. La segunda división de este libro va de los capítulos 17 al 21, en donde vemos la desunión del pueblo. El versículo clave de la primera división del libro, que ya hemos considerado exhaustivamente, es el capítulo 1, verso 1, que nos dice así de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subiera primero a pelear contra los cananeos? Mientras que el versículo clave de la segunda división del libro es el capítulo 20, verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. La historia abarca un periodo de 360 años. El libro toma su nombre de estos destacados vencedores, los jueces, quienes fueron el vínculo entre Dios y el pueblo de ese día. No había líder. Hasta entonces habían consultado a Josué y buscado en él la dirección y guía. Pero ahora están echados sobre el Señor. Así también la iglesia ha mantenido un remanente de verdaderos creyentes, que han estado en comunión con Dios durante toda esta época. Dios estaba con ellos. La iglesia, al igual que Israel, debía buscar la guía de Dios. Tanto su seguridad como su victoria dependían absolutamente de su obediencia a la palabra de Dios. Y tristemente fracasaron como Israel. Y lo lamentable es que la historia se ha repetido y hoy nos enfrentamos al resultado de una cristiandad sumida en un naufragio y una ruina. La unidad del principio se ha ido. Las divisiones se manifiestan por todos lados, la cual nos hablan en voz alta de la desviación de los fundamentos de la fe. De hecho, la apostasía, que es la manera de la caída profetizada del tiempo del fin, ya está en medio de nosotros hoy, por lo cual sabemos indefectiblemente que estos son los últimos días. El pueblo era al principio uno y en completa sujeción al Señor, que es la verdadera unidad. Así, repetimos nuevamente, el registro comienza con su pregunta, ¿quién subirá por nosotros para pelear contra los cananeos? Capítulo 1, verso 1. Y termina exactamente con la misma pregunta, solo que ahora el enemigo ya no es externo, sino su propio hermano Benjamín. Así que sacamos como conclusión de cuán grave debe ser la terrible declinación entre estos dos incidentes que comienzan y terminan el libro,
los cuales proclaman enfáticamente su sonido incierto, que nada nuevo hay debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. El hombre es siempre el mismo, declinando y decayendo constantemente, hasta que alguna obra divina de gracia lo levanta de nuevo y le da otra oportunidad de redimirse, o más bien, otra oportunidad de probar su lamentable incompetencia para hacerlo. Así comenzamos a desarrollar el capítulo 17, y estamos ante la realidad de que no hay ningún rey en Israel. Leemos la referencia en Jueces capítulo 17, verso 1 y 2, en donde vemos en escena a Micaía y el levita, las imágenes y el sacerdote de Micaía. Verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Verso 2. El cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Hemos llegado ahora en nuestro estudio a la distinta y última parte y división del libro. Ahora ya no se habla de la condición exterior de las cosas en Israel, ni ya no se levanta algún otro juez para librar al pueblo de cautiverio, sino más bien se proyecta en la pantalla una imagen gráfica de la condición interna del profeso pueblo de Dios. Se nos muestra así la fuente y el origen del terrible y espantoso estado externo de las cosas. Los dos incidentes que encontramos registrados en la última parte del libro debieron haber ocurrido mucho antes en la historia de Israel, porque la inmigración de Dan se menciona en Josué capítulo 19, verso 47, mientras que Finehés, a quien se menciona aquí como el sacerdote oficiante, capítulo 20, verso 28, era un hombre adulto en los días de Moisés. Pueden ver en Números capítulo 25. Pero moralmente el Espíritu de Dios lo sitúa al final como un resumen de todo el estado de cosas en Israel. Revelan la raíz oculta del problema de esta turbación, primero hacia Dios y luego hacia los hombres, porque este es claramente el significado de estas dos secciones de esta división. Veamos el primer incidente. Como se insinuó y hemos indicado, aquí vemos que el vínculo con Dios, es decir, la comunión, es quebrantada, y como consecuencia, en el segundo incidente, se disuelven los vínculos que mantienen unido al pueblo. Si se niega a Dios o se pierde el temor de Él, si la dependencia de Él no es una realidad, si no hay reverencia ni obediencia hacia Él, los hombres no caminarán juntos en acuerdo y amor. No importa que otros lazos aparentes los mantengan unidos, solo caminarán como hombres aborrecibles y odiándose unos a otros lamentablemente. Con toda seguridad habrá división entre ellos, partidos, sectas y facciones en pugna en todas las esferas de la vida, ya sea social, política o religiosa. En verdad, esta es una verdad de bastante peso. La anarquía que está plenamente a punto de manifestarse es simplemente el resultado de negar a Dios, como quedó cruelmente evidenciado en varias revoluciones en la faz de la tierra. Aunque no necesitamos retroceder tanto para ilustrarlo, porque tenemos casi la misma condición ante nuestros ojos, ya que no se percibe ningún respeto por Dios, haciendo así que la anarquía seguramente abunde por todas partes, donde por parte del hombre el heraldo seguro de la anarquía, como nunca antes se había visto o conocido, ha procedido de esta manera. Es así que la suerte o la porción de Efraín es el escenario de los incidentes que encontramos registrados en la presente parte de nuestro libro. Esta tribu enfatiza la fecundidad, la fertilidad. Es aquí donde Dios debe buscar fruto, si es que hay alguno en alguna parte. En esta analogía, esto representa a la nación de Israel en contraste con todas las demás naciones. Si Dios no puede recoger uvas ni higos de este pueblo, ¿dónde puede buscar fruto entonces? Y recuerde que la iglesia es el antítipo de la nación y Dios busca frutos en nosotros hoy. Y si lo está haciendo, ¿qué encontrará? Tememos que principalmente uvas silvestres, Isaías capítulo 5, e higos muy malos, Jeremías capítulo 24, verso 2. Su pueblo hoy produce muy poco fruto para su divino labrador, tal como fue el caso en Israel. Recordamos cuando el Señor vino a la higuera, que señala a Judá, que proclamaba llevar mucho fruto por su abundante follaje, sus hojas. Esto es la profesión. Sin embargo, dejó a Dios todavía hambriento. Pueden leer en Marcos capítulo 11. Aquí en nuestra lección tenemos lo mismo.
Micaía significa quien es como Jehová. Proclama por su nombre, pero no de otra manera, la supremacía del Señor. Micaía es un hombre representativo de Israel. Ellos debían ser testigos de Jehová sobre la tierra. Leemos en Isaías capítulo 44, verso 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así sería Micaía en el mundo, proclamando siempre quién como Jehová. Y sin embargo, es el mismo que tiene una casa llena de dioses falsos. Qué paradoja, ¿verdad? La lección aquí es la inconsistencia de conducta con una gran profesión. Y esta es la misma condición del falso testimonio de esta época de la cual Israel no era más que el tipo. La Iglesia debía ser testigo de la resurrección de entre los muertos del Hijo de Dios, con todo lo que eso implica. La total desesperanza y el juicio total de la carne y la perfecta justicia y completa aceptación en el favor de Dios de cada creyente. Su propio lugar celestial distintivo, con carácter y esperanzas celestiales distintos, que ella no es de este mundo, porque ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él para caminar en nueva vida, y está esperando a su Señor y esposo. Todo su testimonio debía ser: ¿quién como mi Señor Jesús, el esposo de mi corazón? Él es el principal entre 10.000, el único todo encantador, verdaderamente todo codiciable. Pero esto no es así. Vemos tal testimonio de corazón de la belleza, del poder, la dulzura y la total suficiencia del Señor Jesucristo. ¿Vive la Iglesia como una virgen casta desposada con un solo marido? Leemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. No. La mano de la Iglesia profesante está estrechando cálidamente la mano del mundo, entrelazándola, que todavía está roja con la sangre de Cristo. Mientras que en cuanto a su religión, mientras habla, ella está de regreso en el monte Sinaí, envuelta en oscuridad y tristeza. El velo místico de Moisés se extiende sobre su corazón, para que no pueda ver el rostro resplandeciente de Jesucristo, como si la ley no hubiera silenciado toda jactancia orgullosa del hombre, al clavar al santo Hijo de Dios en la cruz, cuando tomó el lugar del hombre bajo su condenación. La Iglesia es falsa a su Señor, falsa a su profesión, falsa a sus votos matrimoniales, y Dios así la juzga. Él se vengará rápidamente. Pero en cuanto a Micaía, la narración comienza con una exposición de lo más vergonzosa, pero expresada de una manera tan simple y ordinaria como si no fuera más que un suceso cotidiano. Él y su madre hablan juntos de la manera más natural y despreocupada sobre el robo, las maldiciones y la idolatría. Micaía no teme robar las 1.100 piezas de plata de su madre, sin embargo, él teme la maldición. La superstición reina sobre el espíritu de los hombres precisamente en la medida en que el temor de Dios ha disminuido y se va desvaneciendo. Vemos la insensatez de la madre, que al recuperar su dinero, ella bendice a su hijo, ladrón e impenitente, es decir, no arrepentido, en donde vemos que la misma lengua pronuncia igualmente en vano bendiciones y maldiciones. Pueden leer Santiago capítulo 3, versos 9 y 10. Luego, con calma, le asegura que sintió profundamente su pérdida, porque se lo había dedicado a Jehová, como dice el versículo 3, para hacer una imagen tallada y una imagen de fundición. Nadie imaginaría jamás, a partir de esta aparente conversación religiosa, que Jehová había dicho: no te harás ninguna imagen tallada. Éxodo capítulo 20, verso 4. Esta simple y clara orden fundamental no era nada para ella. Se perdió su fuerza. La tradición había borrado la palabra de Dios. Lo que decía el hombre pesaba mucho más para ella que lo que decía Dios. Probablemente en esta época se consideraba una prueba de gran piedad tener una imagen tallada. La conciencia corrupta del pueblo lo aprobó plenamente. Tenían la conciencia tranquila porque eran idólatras. No estaban preocupados porque acaso no era religioso. Y lamentablemente siempre es lo mismo. El diablo logra poner de su lado la conciencia del hombre. Su conciencia no le preocupa, porque forzosamente asiste a una institución idólatra y de adoración de demonios llamada la liturgia. Mientras que si escuchaba o leía la palabra pura de Dios, su conciencia lo acusaría y condenaría por obediencia a las tradiciones corruptas de los hombres, es decir, de su iglesia. Y este es el mayor logro de Satanás, su golpe maestro, cuando realmente puede poner la conciencia de los hombres de su lado, y que en realidad se logra cuando está regido por cualquier sistema religioso y no solo por Dios.
Pero esto no se limita de ninguna manera a Roma. Está mucho más cerca de casa. Solo la hemos usado como ilustración porque ella es la madre de toda abominación y sus métodos son copiados incluso por las llamadas asambleas pentecostales. Preguntamos, ¿cómo es contigo? ¿Es la palabra de Dios suprema para ti o te dejas llevar por la opinión de los hombres porque es más popular o por la tradición, la cual es muy anticuada? Recuerda, la palabra de Dios es más ancestra que cualquier tradición. Va más allá que la mera tradición. Nos llega desde el principio, desde el anciano de días y continuará por toda la eternidad. Manifestada y establecida en la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios que morará con los hombres. Por lo tanto, escuchemos su voz, rechazando todo temor al hombre cuyo aliento está en su nariz, y a quien Jehová compara con la hierba que hoy es verde y crece y mañana desaparece. Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios en dejarnos plasmado a través de su palabra la realidad y la consumación de los eventos próximos a llevarse a cabo. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en el Señor para la administración de su palabra de gracia. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.